Gracias, María. Bueno, estas han sido unas pequeñas conclusiones que sacó María de su proyecto. Bueno, a continuación, pues voy a realizar unas cuantas preguntas, muchas. La primera es con respecto al trabajo, al proyecto en sí. ¿Cómo surge esta idea de realizar un estudio sobre las pérdidas económicas en el sector de la hostelería? Bueno, en principio creo que como perteneciente al mundo de los criminólogos, de los egresados en criminología, que nos encontramos estos obstáculos para conseguir un trabajo en nuestra profesión, pues he tenido varios momentos en mi vida en los que he trabajado dentro de la hostelería en diferentes países, entre ellos Venezuela, Italia, Suiza, España. Y el observar desde dentro es una ventaja que normalmente el investigador no tiene, y este es el lado positivo. Es decir, yo sabía que pasaban muchas cosas y que además nadie se daba cuenta y que no existían controles al respecto, ¿no? Luego conocí la criminología corporativa y fue cuando le pude poner nombre a estas observaciones que tenía dentro de la hostelería, ¿no? Cuando hice el primer proyecto, que fue para restaurantes de Italia, incluso muchos de mis compañeros no entendían qué tenía que ver una cosa con la otra, ¿no? De mis colegas criminólogos, o sea, qué tenía que ver la criminología con a lo mejor un restaurante, ¿no? Aquí es donde les quiero recordar que un criminólogo corporativo con el que con el que vi clases, ¿verdad? Él solía decir que cuando vayamos a cualquier establecimiento nos pusiéramos los lentes de criminólogo, ¿no? Y dijeras, por ejemplo, cuando vas a comprar en el supermercado, ponte tus lentes de criminólogo y observa qué puede estar ocurriendo. Entonces ahí te das cuenta de que hay gente que puede estar robando, que hay cosas que se pueden estar dañando, que un montón de cosas que ocasionan pérdidas a la empresa, ¿no? Em, Ahora bien, es un poco esto y realmente que la criminología se puede hacer en todos lados, porque es una cuestión de prevención, ¿no? Y cuando evalúas con tu lente de criminólogo, entiendes la pertinencia de un criminólogo tanto en el hogar, como en la escuela, como en los centros de atención a la víctima, como en los hospitales, etcétera. Y así en muchas otras áreas que nadie tiene que nada tienen que ver con perseguir asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, porque se suele mucho estigmatizar la criminología a ese campo. Sí, sí, bastante. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la hipótesis desde el principio que te planteaste? Porque ya más o menos lo has comentado, pero ¿cuál era? Porque obviamente todo proyecto tiene que tener una hipótesis bien definida. ¿Cuál fue? Sí, bueno, la hipótesis fue la siguiente: conocer los factores asociados a la delincuencia que afectan a las empresas de retail, específicamente de alimentos y bebidas en diferentes zonas de Granada. Por lo que la encuesta se llevó en diferentes sitios, o sea, no solamente en el centro de Granada, donde a lo mejor podría estar influenciado por más hurto externo, no sé, porque no son personas del mismo barrio o porque trabajan más que todo con turistas. Y bueno, realmente esta hipótesis también es porque cuando hablas con los propietarios de los locales, ellos no ven nada incorrecto en su gestión. De hecho, es muy común que te digan como que su negocio igualmente se llena, que ellos piensan que hacen las cosas bien, pero la verdad es que ni ellos mismos te pueden decir cómo manejan su inventario, ni siquiera le dan la importancia que tienen a este inventario sin darse cuenta que este es el pulmón del negocio y que aunque el negocio se llene, después ves que hay una cantidad de establecimientos que cierran, ¿no? Hmm. Y bueno, era un poco eso, un poco la intención de abrirle los ojos a los empresarios de que sí hay fallos y, y de que este desconocimiento en la materia hay personas capacitadas para asesorarlos, ¿no? Habemos. Pues sí. Y una cosa, los empresarios, los dueños de los locales, ¿eran conscientes de cuáles son las principales causas de las pérdidas económicas? Porque en tus conclusiones hablaste del hurto interno, el hurto externo y los errores administrativos. ¿Ellos son conscientes de esto? Mira, yo pienso que te lo comentaba, que he hablado con algunas personas que dicen que sí, que ellos piensan que sus empleados pues los robarán de muchas formas, ¿no? Pero yo creo que no se dan cuenta de la trascendencia. Pensarán que a lo mejor, no sé, se toman una cerveza de más o, o algo por el estilo, pero no creo que sean conscientes de que muchas veces deben de facturar y, bueno, millones de otras cosas más que son mucho más trascendentes en el negocio, ¿no? Sí. Y entonces, al final de cuentas, viendo eso, tendrían que poner un poco más el foco. Un poco más. En,
En tu proyecto escogiste 3 variables. Me gustaría saber por qué. Las variables para los asistentes son procesos de delincuencia, prevención situacional del delito, estatus de las utilidades y el valor de la organización. ¿Por qué elegiste estas 3 variables? Bueno, principalmente porque me enfoqué en los 3 activos principales de una organización, ¿no? Que esto, pues, fue lo que aprendí en mis clases de criminología corporativa, que vienen dados por las personas, los procesos y las propiedades, ¿no? Ahora, una vez que te enfocas en estas variables, las incluyes en estos 3 activos, ¿no? Y esa era la intención, como evaluar un poco estas 3 variables entre las personas, en los procesos que hacían dentro de las empresas y cómo cuidaban sus activos, sus propiedades como tal, ¿no? Por eso he escogido Mm, estas 3 variables. bueno. ¿Has tenido un gran nivel de colaboración? ¿La colaboración con los bares y restaurantes ha sido buena? ¿Has tenido muchas barreras? ¿Cuáles han sido esas barreras? Mira, la barrera principal han sido los datos. Si bien todos estaban dispuestos, yo antes de empezar a hacer un trabajo con encuestas, intenté en varias empresas aquí grandes que cuentan con más de 3 o 4 restaurantes, hacer un verdadero análisis de pérdidas, ¿no? Pero la principal barrera fue que las empresas no querían compartir sus datos. Entiendo muchas veces que, bueno, pero era para un proyecto educativo. Sin embargo, no quisieron compartir los datos. Creo que esa fue mi mayor barrera, ¿no? Con respecto a las empresas. Sin embargo, en cuanto a las encuestas, fui muy bien recibida. Ah, qué bueno. Porque cuando hiciste las entrevistas, porque por lo que me comentaste, hiciste las entrevistas por una encuesta y también personalmente. Cuando Sí. eran personalmente, ¿estaban muy interesados o recibías alguna negación muy radical? En plan, No, nunca recibí ninguna negación, afortunadamente. La verdad que sí, muy receptivos, muy agradecida con esta receptividad y sí un poco de miedo, un poco de temor. Eh, Cuando eran propietarios o encargados, su temor era que a lo mejor estos datos salieran a la luz cuando declaraban que sí habían tenido algún tipo de robo, algún tipo de hurto y pues se pudiera dañar la imagen. Y cuando eran empleados, pues tenían miedo de represalias, pues de que sintieran que se estaban quejando de las horas que trabajaban o de su salario. Pero sin embargo, la verdad que en general bastante receptivos. oh, y qué suerte. Sí, sí. Qué suerte que... Porque durante estas entrevistas, ¿detectaste que alguien te pudiese mentir o que eran totalmente francos? Bueno, sinceramente, en cuanto al hurto externo, pues que el hurto interno, perdón, que ya lo comenté, pienso que no fue absolutamente nada franco. De hecho, pienso que el número arrojado está bastante lejano de la realidad. Vale. Sí, porque muchas veces es complicado decir que yo estoy robando. Exactamente. Es muy complicado. Yo creo que nadie, si lo confirma alguien, por favor, quiero conocer a esa persona. Y más si no te conozco, tampoco decir mis compañeros están robando, ¿me entiendes? Que no sé qué vas a hacer tú con esa encuesta. Exactamente. Más o menos nos has hablado un poco sobre la percepción sobre el lugar del trabajo, pero ¿ellos te daban alguna especificación más? Por ejemplo, no me gusta el sitio donde estoy o no me siento a gusto por alguna situación. Mira, no, la percepción del trabajo principalmente se evaluó, bueno, la pregunta exacta, la percepción del trabajo, el ambiente de trabajo, fue la pregunta en realidad, donde se calificó como muy bueno, pero en cuanto a la percepción del trabajo, sí se incluyeron otras preguntas. Entre ellas, por ejemplo, qué tan contentos estaban con su salario, con su horario de trabajo, todo este tipo de cosas que fueron bastante negativas, la verdad, con respecto al ambiente. Y que son muy importantes a la hora cuando tú mides el hurto interno, por ejemplo. ¿Cuáles crees que serían los indicadores para averiguar que dentro de la hostelería, del sector de la hostelería o de un bar, de un restaurante, están robando? ¿Cuáles serían los indicadores para que alguien pudiese decir, aquí están robando? El más importante y el principal, pues el inventario. Realmente es la marca de todo. O sea, si tú llevas un buen inventario, tienes el registro absolutamente completo de qué está pasando en tu empresa. El problema es que casi nadie o absolutamente nadie lleva un buen inventario en estas empresas pequeñas, me refiero, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de bares y restaurantes de a lo mejor que tendrán 3 y 4 sedes. El más grande.
Sí, porque según un estudio que hacía también de hostelería, decía que la mayor parte del sector hostelero está, eh, bueno, se dedican a autónomos y pequeños empresarios, vamos, lo que es las pymes. Me parece que el máximo de plantilla está en 5, ¿eh? El promedio, perdón, el máximo no, el promedio de plantilla está en 5 empleados. Imagínate, súper pequeño. Considerando que abren todos los días del año y todas las horas del mundo, es una plantilla bastante pequeña. Pues sí, sí. Más adelante vamos a ir con el tema de la plantilla porque es un punto bastante importante dentro de tu proyecto. Pero ahora vamos unas dos últimas preguntas y terminamos este bloque, Okay. ¿vale? ¿Crees que los establecimientos dentro de sus balances económicos tienen en sus balances económicos las pérdidas económicas causadas por hurtos internos y hurto externo? Es decir, que dentro del grosso de pérdidas económicas que ha tenido, ¿lo van clasificando o no? Bueno, lamentablemente no te puedo generalizar esta pregunta, pero por experiencias aquí vividas, específicamente hablando con distintos propietarios, sí, sí lo tienen incluido, lo incluyen en el precio del cliente, cosa que me parece totalmente absurda, ¿no? Pero sí, y te lo dicen claramente, me dicen, sí, mira, yo tengo ahí un mínimo de pérdidas que pienso que se lo robarán, se lo llevarán, y pues yo no las voy a pagar, así que las incluyo en el precio. Pregunta, o sea, estas son respuestas específicas de ellos, ¿no? Vamos, que lo que nos estás diciendo es que nosotros pagamos los cristales rotos de otras personas. Exactamente, exacto. Para entrar en conciencia hasta qué punto nosotros somos partícipes o tenemos que promulgar un plan de prevención o conciencia de prevención de seguridad con respecto al hurto. Sí, no, no solamente eso, sino que recuerda que a la vez están avalando este tipo de delito, o sea, porque ellos dicen, en vez de preocuparse, porque debería tener una consecuencia, porque es un delito, ellos dicen, bueno, me despreocupo y lo pongo en el precio y ya está. Entonces, el empleado, ¿cómo lo ve? Como al final no hay nadie interesado eh, por castigarme, así que sencillamente continúo haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. ¿Y estableciste o disteis alguna sugerencia, no solamente en este proyecto, sino también en tu día a día trabajando en Italia? ¿Diste algún tipo de plan de prevención y solían ser aceptados? Bueno, mira, en Italia pues tuve una muy buena recepción de mi plan. De hecho, yo entré como supervisora de restaurante, que te lo había comentado. Yo trabajaba en la plantilla del restaurante. Cuando yo acá empiezo a estudiar criminología corporativa y realmente hice un proyecto y lo llevé a recursos humanos. Fue bastante complicado, que me lo aceptaran, pero hasta que un día me llamó el propietario, que es bastante complicado hablar con él porque te comenté que la Tigros es una empresa muy grande, Mm. hablamos de más de 60 supermercados, creo que es una persona bastante ocupada, pero le llamó la atención precisamente porque tenían planes de expandir los restaurantes en todos los supermercados. Y por supuesto, si el restaurante yo lo estoy abriendo, se supone que soy el dueño del supermercado, tengo los mismos productos, ¿por qué no me está dando las ganancias que me debería dar? ¿No? Genera una curiosidad. ¿Qué pasa? Bueno, yo hice un plan de sugerencia y así fue como empecé a ser más una asesora de prevención de riesgos, ¿no? Que una supervisora. Y así también para los otros dos restaurantes que se abrieron mientras yo estuve allí. Ahora, para hablarte un poco de las sugerencias que propuse, ¿verdad? En principio, también, sobre todo acá con mi trabajo, un correcto proceso de filtración y de selección de reclutamiento, cosa que me parece muy importante. Trabajar en el sentido de pertenencia de las personas hacia la empresa, involucrándolas un poco en las decisiones, que se sientan parte de ella. Está demostrado que si las personas sienten que forman parte de la empresa, la cuidan y la protegen mucho más, ¿no? Y que cuando hablamos de seguridad, de prevención, de riesgos, de amenazas, pues se trata de personas y de sus acciones y de sus omisiones de conducta, ¿no? Y por ello es que no podemos hablar de una seguridad corporativa eficiente si no estamos interesados en el capital humano. Y es más o menos lo que trataba de promover también, ¿no? Ahora, dentro de esto también entra la capacitación del personal, por supuesto, sobre todo en lo que respecta al inventario. Agarran muchas personas que en su vida habían trabajado, por lo menos en la Tigros pasaba, que cuando decidieron abrir el primer restaurante, agarraron a la gente del supermercado, que ya tenía tiempo allí, o sea, gente que en su vida había estado en un restaurante y te podrás imaginar la cantidad de desastres que hubo, desde Mm. pérdida de comida, excesos de pedidos, o sea, las pérdidas no eran que robaban, era que venían de todos lados, de errores administrativos grandes.
Ahora, las mejoras de las condiciones laborales de los empleados, el reconocimiento por el buen desempeño, la motivación, esquemas de compensación, evitar la rotación de personas, o sea, ayuda mucho con el sentido de pertenencia, porque los empleados entienden que tienen buenas condiciones allí, que no se encuentran en todos lados, se sienten valorados, se sienten reconocidos y pues es menos probable que quieran poner en riesgo su empleo, ¿no? Y por último, pues el reducir las oportunidades del delito, ¿no? Conocido como la prevención situacional del delito, que es lo que sería el guardián, ¿no? Que se refiere a no a una persona, sino, por ejemplo, a protocolos, a procesos, a restricciones, a que hayan consecuencias. Y lo más importante de esto es que se permitan asesorar por un experto en prevención de pérdidas, que los resultados de este trabajo demuestran que en cuanto a costo-beneficio, es muy conveniente incluir a un experto. O sea, entiendo que hay negocios pequeños que no se pueden permitir un experto como un personal fijo, pero hay muchos criminólogos, habemos muchos criminólogos que, o, por ejemplo, en Barcelona hay 2 o 3 criminólogos corporativos que tienen su despacho y se dedican a asesoramiento, y que realmente estas pérdidas a corto o largo plazo son mucho más perjudiciales que a lo mejor pagar un asesoramiento a tiempo que pueda salvar tu negocio, que lo haga rentable en el tiempo, ¿no? Esto también fue una de las sugerencias que puse. Vale, muchas gracias.